Muy bien, buenos días. Gracias, Yago, por tu palabra. Y, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y la presencia y acogida que ha tenido esta Feria Internacional Canagua y Energía en su 11ª edición, después de un paréntesis largo de más de una década. Desde el principio de la legislatura, el presidente del Cabildo, nuestro consejero, se plantearon como reto el recuperar las jornadas de Canagua y, en este caso, Canagua y Energía, porque este largo periodo de paréntesis nos ha enseñado que agua y energía tienen que ir juntas, unidas de la mano, porque es la única manera en la que podemos avanzar. Por tanto, les agradecemos enormemente la participación, la acogida que han tenido y, indudablemente, creemos que este espacio de encuentro tenemos que recuperarlo. No podemos permitir que nos pase otro periodo de tiempo sin volver a realizar nuevas jornadas, nuevos encuentros entre los profesionales del sector. Y sin más, paso a intentar relatarles la ponencia que he planteado, el agua en Gran Canaria, retos de futuro. Bueno, para hablar de los retos de futuro del agua en Gran Canaria, me parecería una osadía no empezar a hacer un brevísimo repaso de dónde venimos, dónde estamos en este momento y a dónde queremos llegar. Sobre todo porque mucha gente en esta sala lo conocerá, pero también en atención a quienes han tenido la amabilidad de visitarnos desde fuera, me gustaría compartir con ellos cuál ha sido nuestra situación de arranque. Y en cuanto al pasado, tenemos 3 hitos temporales que quisiera destacar. Los heredamientos de agua, que coinciden con la época de la conquista de Castilla, la sociedad canaria que va aplicando el ingenio para mayorar el recurso disponible, escaso siempre en estas islas, y después las aplicaciones técnicas que van, sin lugar a dudas, a generar un cambio en el modelo que se había agotado. Los heredamientos de agua nacen directamente en el mismo momento de la conquista de Canarias. Las tierras y el agua son repartidas entre los conquistadores, naciendo así los heredamientos. Y el agua que nacía en las cumbres quedaba vinculada a las tierras bajas, para en las tierras bajas dar satisfacción a la población, fundamentalmente a la incipiente Real de Las Palmas, y asimismo producir cultivos que pudieran alimentar a una población creciente. Con el paso del tiempo, la tierra y el agua se disocian, de tal manera que el agua pasa a ser un elemento de propiedad transmisible, vendible, que va pasando de padres a hijos, que pasa entre propietarios y empiezan a generarse también conflictos con la propiedad del agua. Aquí es necesario destacar la importancia de los heredamientos de aguas en Canarias, heredamientos históricos que continúan hoy en día funcionando, que son el precedente de nuestras comunidades de agua y de nuestras comunidades de regantes, que no son el pasado, que enmarcados dentro de esta charla son también parte del futuro, porque no podemos desarrollar el agua en la isla de Gran Canaria sin contar con los heredamientos, comunidades de agua y comunidades de regantes. Estas singularidades canarias, que ya fueron reconocidas en esta cédula del año 1501, firmada en Granada por los Reyes Católicos, digo que esta singularidad ha seguido siendo reconocida en el tiempo y viniéndonos a espacios más cercanos del siglo XX, la propia ley de 1956, que reconocía los heredamientos y comunidades de aguas de Canarias, personalidad jurídica, lo que supuso un paso importantísimo para su desarrollo. Pero, como decía, no es parte del pasado, es parte del presente y es parte del futuro. Nuestro propio REF, nuestro propio régimen económico y fiscal de Canarias, reconoce las particularidades de las comunidades de regantes. Nuestro IGIC, nuestro Impuesto General Indirecto Canario, el IVA de Canarias, reconoce también las particularidades de aplicación a las comunidades de regantes y a las transmisiones de agua que dentro de las comunidades de regantes se hacen entre comuneros y partícipes. Son, por tanto, el pasado, pero también, como digo, parte de nuestro futuro. Y les decía que era una época de ingenio, que durante todo este periodo los gran canarios pues nos las hemos tenido que seguir ingeniando para disponer de agua en nuestra vida diaria.
ya sea mediante minas, mediante pozos, mediante acequias, mediante canales, en fin, toda una serie de ingenios que pueblan nuestra isla. Durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y fundamentalmente en los inicios del siglo XX, además se inicia un periodo de explotación del acuífero mediante pozos, mediante una técnica de pozos canarios de grandes dimensiones, de gran diámetro y que cada vez se iban excavando a una mayor profundidad. Y cuando hablamos de excavaciones a una mayor profundidad estamos hablando de que no es extraño encontrar en Gran Canaria muchísimas instalaciones de más de 300 metros de profundidad donde hay que ir a buscar el agua. Y no hablo de sondeos, hablo de pozos canarios, donde los gran canarios se las ingeniaban con cacharrones, con dinamita, escondiéndose en las galerías para hacer profundizaciones de ese tipo en busca del agua. Se crea, sin lugar a dudas, una serie de escuelas de oficio en torno al agua, piqueros, poceros, maquinistas, cabuqueros, etc. En definitiva, un sistema que, como veremos luego, también colapsa. Podemos apreciar a lo largo de toda nuestra geografía elementos como cantoneras, acueductos, presas, pozos, elementos hidráulicos en definitiva que están presentes en nuestro paisaje y que conforman un verdadero museo al aire libre. No en vano nuestro patrimonio hidráulico, y creo que eso tenemos que resaltarlo y debemos resaltarlo aún más y tendremos que sentirnos orgullosos de eso los gran canarios, compone una gran parte, la mayoría, por cierto, del catálogo de bienes etnográficos de Gran Canaria. Por eso tenemos que aprovechar este museo que tenemos al aire libre, pero no podemos renunciar, y eso también forma parte del futuro, a tener un museo insular del agua en esta isla. Un museo insular del agua, de lo que puede ser esbozo, lo que les presentamos en el pabellón número 5, en el exterior, y donde ustedes podrán apreciar una serie de elementos, tanto de desalación como vinculados a los pozos. Aquí pueden ver algunas de las maravillas que podemos contemplar en la isla de Gran Canaria, que todavía están en uso. Presas, acequias, pozos, etc. Pero como les decía, este sistema colapsa. Este sistema colapsa porque se produce una disminución progresiva del volumen extraído. Se produce un empeoramiento de la calidad. Tenemos problemas serios de intrusión marina, tenemos descensos de niveles hasta límites de rentabilidad, porque ustedes comprenderán que ir a buscar el agua por debajo a profundidades superiores a los 300 metros supone tenerla que elevar, supone por tanto un gran consumo energético. Y esto es como nos ha quedado la isla, como un gran queso gruyère, con muchos agujeritos, con muchos pozos. Y ahora llegamos al presente. El presente nos dice que teníamos que darle la vuelta a esta situación de sobreexplotación del acuífero, que el abastecimiento a la población bajo la cota 300 tenía que ser una meta a la que teníamos que llegar, porque es precisamente bajo esa cota 300 donde está la mayoría de la población de Gran Canaria y donde además se desarrolla toda la industria turística de Gran Canaria. Y también nos damos cuenta que le tenemos que dar un mayor peso al agua regenerada en el balance hídrico. Para conseguir esto lo que hacemos es, inicialmente, en el año 1999, aprobar el Plan Hidrológico. Plan hidrológico que exige, entre otras cosas, que por debajo de la cota 300 el suministro deba producirse con agua desalada de mar, que la planificación, que el planeamiento, que las normas urbanísticas que se hagan no permita que por debajo de las cotas 300 se hagan urbanizaciones que no tengan garantizado su suministro con agua desalada de mar. Por tanto, ese es el esquema con el que intentamos hacer estas herramientas de cambio. Y con eso llegamos a esta situación. Este es un gráfico de la isla de Gran Canaria, donde se representan las instalaciones, más de 140, que gestiona en este momento el Cabildo Insular de Gran Canaria a través del Consejo Insular de Agua. Tenemos grandes presas, tenemos depuradoras, tenemos desaladoras, redes, estaciones de bombeo, etc. Y ahora, por fin, les hablo de los retos del futuro.
hemos alcanzado cubrir las necesidades de la población que tenemos, pero evidentemente la población afortunadamente va a seguir creciendo. Afortunadamente también cada vez nos visitan más millones de turistas y hay que darle solución a todo esto. Y la solución la tenemos. Podemos incrementar la producción en consonancia con la demanda que se produce de agua desalada. Pero esto en sí mismo, que es una solución, genera también un notable incremento en el volumen del agua residual a tratar y genera en consecuencia un aumento de los residuos asociados al agua que depuramos. Por tanto, hay otra consecuencia directa que es el aumento del consumo energético. Y en este escenario es en el que nos encontramos hoy y para el que hemos diseñado estrategias de futuro. Y dentro de esas estrategias de futuro, dentro de lo que es la regeneración de agua, la depuración inicial del agua, dentro de esas estrategias de futuro, digo, podemos comenzar. El enfoque clásico en la depuración de agua es el agua residual es depurada y se reutiliza. Se reutiliza, se regenera en condiciones de ser reutilizada. Pero este enfoque clásico al que no renunciamos, este enfoque clásico que nos ha dado muy buenos resultados, somos la isla con diferencia que más volumen de agua regenera, afortunadamente, y en eso tenemos que seguir trabajando. Pero este enfoque clásico no puede quedar aquí, porque tenemos que irnos a un enfoque múltiple. La depuración tiene que seguir, evidentemente, teniendo la reutilización un lugar principal, pero la depuración nos tiene que ayudar también a la conformación del paisaje, a valorizar sus subproductos, a tener en cuenta las sinergias entre el agua y la energía. Tiene un componente medioambiental, que siempre pensamos que puede ser un componente medioambiental al mismo tiempo que positivo, porque estamos depurando el agua, negativo porque devolvemos al medio una serie de elementos. Pues eso también hay que darle la vuelta. Y tenemos, sin lugar a dudas, que colaborar al desarrollo. En cuanto a la recuperación de infraestructuras, la isla de Gran Canaria, como les decía anteriormente, tiene una gran cantidad de infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas actualmente en desuso por distintas circunstancias. Tenemos estanques, tenemos pozos, tenemos incluso estanques tradicionales de barro, etcétera, que no son utilizados, tuberías que no son utilizados, infraestructuras rurales que no son utilizadas, y a todo esto podemos darle una solución también con la depuración. Y por eso hemos hecho un estudio y planificación para el futuro de sistemas de depuración natural y de desarrollo rural en el norte de la isla de Gran Canaria, de tal manera que podamos irnos al aprovechamiento de esas estructuras y desarrollar proyectos para implantar en zonas que así lo requieran sistemas de lagunaje y de depuración natural, de los que ya tenemos ejemplos. Estos son algunos de ellos y a continuación verán más en la isla de Gran Canaria, en Santa Lucía, en Temisa. En definitiva, utilizar estas infraestructuras obsoletas puede ser un punto importantísimo de arranque para que se hagan infraestructuras de depuración en sitios donde actualmente el saneamiento, la depuración y la reutilización del agua no se ha desarrollado convenientemente por su dispersión o por su lejanía. Y todo ello con una cuestión muy importante que es sin incrementar la presión edificatoria en la zona. Como pueden observar, la integración en el paisaje de estructuras ya existentes o de nuevas estructuras creadas para sistemas de lagunaje y depuración natural son posibles y, por tanto, esta también es una línea de trabajo en la que ya el Consejo Insular de Agua está apuntando. Pero además, tenemos que procurar que la depuración nos sirva a la conformación del paisaje. Generalmente la presencia de instalaciones de depuración genera rechazo. Genera rechazo porque son instalaciones con un gran impacto visual, con un impacto medioambiental y con un impacto social evidente. Olores, ruidos, malas vistas, basta comprobar el estado, la situación de los biológicos que vemos en muchas ocasiones. Esto da lugar a una imagen negativa de las instalaciones, generando un rechazo instintivo en la población, a pesar de que todos reconocemos la necesidad de estas instalaciones como servicio público. Por tanto, tenemos que diseñar instalaciones de depuración con un alto componente de imagen e integración en el entorno. Y en eso también el Consejo Insular de Aguas trabaja y los próximos proyectos de ampliación, algunos de ellos saldrán a lo largo del próximo año, de depuradoras y de nuevas instalaciones,
se realizarán acordes a una integración del paisaje. No tenemos solo que preocuparnos de la tecnología, de la técnica de depuración, sino también, ¿por qué no?, aprovechar la tecnología y la técnica para que en las edificaciones civiles y en los elementos que acompañan a las depuradoras logremos integrar estas en el paisaje, de forma que nos causen el menor impacto posible y de forma que la sociedad acepte que tenga depuradoras. Cada vez tenemos que hacer las depuradoras, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones, como digo, de sensibilidad social, más lejos de las poblaciones, pero las poblaciones son imparables, van creciendo, se van acercando a las depuradoras, y otra vez pretendemos rodar nuevamente las depuradoras. Esto no puede ser un ciclo eterno, y menos en la isla de Gran Canaria, donde el espacio que tenemos es absolutamente limitado. Y teníamos, les decía, que valorizar los subproductos de la depuración, o sea, no solo dedicarnos a regenerar el agua, sino además valorizar estos subproductos. La actividad de depurar puede ser aprovechada evidentemente para utilizar los lodos como fertilizantes agrícolas, para producir biomasa, para el uso de fangos, para utilizar y para realizar materiales de construcción, como pueden ser, por ejemplo, cenizas para hormigones. Y en esta línea de trabajo, desde el Consejo Insular de Aguas, desde el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la universidad y con la COA acá en Canarias, ya hemos realizado un estudio sobre la utilización de los lodos en la agricultura en la isla de Gran Canaria. Mire, el escenario prácticamente en la isla de Gran Canaria es que se generan más de 6.000 toneladas de lodos mensuales. Esos lodos, prácticamente en el 100%, se eliminan en los vertederos, se eliminan en los complejos ambientales, que precisamente es la última de los recursos que nos establece la Ley 22/2011 de tratamiento de residuos. Esa es la última opción, eliminarlos a través de vertedero. Por tanto, tenemos que irnos a otro tipo de opciones. Y los lodos nos ofrecen una oportunidad, evidentemente, como fertilizante orgánico de calidad, y había que estudiarlo. Lo hemos estudiado, lo vamos a seguir estudiando, y nos está dando resultados muy buenos. Nos está dando que son válidos para el compostaje, que nos da buenos rendimientos en los cultivos, que el valor nutricional y el comportamiento post cosecha se mantiene en rangos habituales, que por tanto no supone un peligro su utilización. Nos está dando también una influencia positiva, que es muy importante dentro de este foro, en el control de enfermedades y en la retención del agua. En definitiva, podemos además tener ahí una posibilidad de expansión, de desarrollo incluso incipiente industrial. Los lodos en Gran Canaria suponen una importación cercana a los 7 millones de euros anuales. Y supone un ahorro de costes utilizarlos aquí directamente, porque la fertilización se lleva entre el 5 y el 10% y el agua entre el 5 y el 20% de los costes de una explotación agrícola, dependiendo del producto cultivado. Pero además, los estudios nos están dando que se frena la erosión y que se disminuye la vulnerabilidad a sequías, precisamente porque se establece una mayor retención del agua en el suelo. Y como les decía, no tenemos que olvidar las sinergias entre el agua y la energía. Evidentemente, la depuración es un facilitador de la entrada de energías renovables en el uso de autoconsumo en las propias plantas depuradoras. Pero además nos va a servir para generar energía a partir de biometanización, nos va a servir también para la producción de biomasa susceptible de generar biocombustible. Y hablaba del tema medioambiental y forestal. A nivel forestal, los lodos pueden ser utilizados, y en esto también estamos trabajando y estamos estudiando junto con el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, junto con la universidad, junto con COA, como les decía anteriormente. Estamos estudiando para la recuperación de suelos, para la regeneración de espacios y recuperación de suelos degradados. Y no me hubiese gustado tener que comentar esto, porque ojalá no hubiese sucedido, pero evidentemente, como lo podremos usar para utilización de suelos degradados forestales, acabamos de sufrir un incendio forestal muy desgraciado en esta isla de Gran Canaria, y por tanto estos lodos, que son un problema, se pueden convertir también en parte de una ayuda y una solución para regenerar esos suelos. Les hablaba de la jardinería.
no solo de la jardinería tradicional para el uso de la agricultura. Las carreteras cada vez se van ornamentando más. Ya las carreteras insulares prácticamente en su totalidad gestionadas, las carreteras insulares gestionadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, digo que prácticamente en su totalidad son regadas con agua procedente de las depuradoras, son regadas con agua regenerada, y en esto tenemos que seguir también caminando. Pero la depuración nos ofrece un espacio fantástico, porque no podemos ser insolidarios, de colaboración al desarrollo. Pero no solo colaboración al desarrollo en el sentido de sentirte satisfecho porque ayudas a los demás, porque ayudas a los países de nuestro entorno, a países que están en vías de desarrollo, sino también desde un punto de vista egoísta, porque nos ofrece oportunidades de crear sinergias y estructuras en la isla de Gran Canaria para exportar a esos países que nos están demandando. Hoy tenemos aquí en esta sala algunas personas que nos acompañan de países de nuestro entorno y, por tanto, tenemos que ayudarlo colaborando al desarrollo, pero no solo desde un punto de vista solidario, que no lo vean ellos, que lo hacemos exclusivamente por solidaridad, sino que lo hacemos también porque esperamos en el futuro contribuir con ellos, bien desde Canarias, con industrias radicadas en Canarias, o utilizando a Gran Canaria como plataforma para llegar también a toda la zona macaronesia y a la zona y a África, que es nuestro continente pegado y hermano. Y en este sentido trabajamos en proyectos, con el proyecto Adaptares dentro de Interreg, que estamos trabajando con ITC, con universidades, etcétera, para la adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través del uso eficiente del agua y su reutilización. Y además del proyecto Adaptares, estamos también trabajando con el proyecto de SalPlus, junto con ITC, con Plocan, con la Universidad de Las Palmas, Universidad de La Laguna, con las universidades extranjeras, para desarrollar proyectos de desalación. Verán un ejemplo además en estas propias instalaciones de Infecar, donde ITC tiene expuesta una desaladora tipo contenedor, totalmente autosuficiente, con energía eólica, con energía solar, que forma parte de este proyecto de SalPlus. Pero tampoco nos vamos a parar aquí, en este mismo proyecto de SalPlus también vamos a estudiar alternativas para ver qué rendimiento podemos sacar a este maravilloso mar Atlántico que nos rodea, que además de servirnos de ocio a todos los gran canarios y a los turistas que nos visitan, nos pueden dar la posibilidad de obtener energía, ya sea maremotriz o ondeomotriz. Por tanto, en esto también tenemos que seguir trabajando. Pero, además, el agua regenerada es un recurso frente al cambio climático. Es un recurso indudable frente a este cambio climático. Padecemos una situación de sequía en el sur de la isla. Mire, yo veía recientemente un programa, un informe semanal, que hablaba de la situación de sequía en la península y daba unos datos ciertamente preocupantes. Hablaba de embalses que se encontraban al 30 y al 40%. Y esto lo contaban de forma dramática, porque realmente es un drama. Pero es que en Gran Canaria, nuestro mayor embalse, la presa de Soria, está al 0%. Parece que esto no lo contamos. Parece que no hay ningún problema en la isla de Gran Canaria en materia de aguas, pero es que nos hemos preocupado en el pasado y nos vamos a seguir preocupando en el futuro para luchar contra este cambio climático. Nuestra segunda presa mayor, que es la presa de Chira, está actualmente, en datos de ayer, al 9% de su capacidad. Como ustedes comprenderán, con este escenario tenemos que trabajar para llevar agua a las zonas del sur que tradicionalmente estaban regadas desde las presas insulares. No podemos permitirnos seguir mirando al cielo y si no llueve, no se cosecha, la gente que vive en la zona no vive. Esto no lo podemos permitir. Por eso, desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, desde el Consejo Insular de Aguas, hemos invertido aproximadamente 2 millones de euros en el último año y medio, mejorando nuestras instalaciones, mejorando nuestras redes, mejorando nuestras interconexiones, porque ese es el futuro y en ese futuro vamos a seguir trabajando. Con eso hemos logrado un trasvase de agua desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pasando por nuestras instalaciones de Ginamar en Telde y con la colaboración de la Mancomunidad del Sureste para llevar agua al sur, para llevar agua a todas aquellas zonas de cultivo que antes tradicionalmente se regaban desde las presas insulares. Desde toda esta zona, que era la zona de regadío, estamos llegando ya prácticamente por aquí, para de esta manera provocar que el agua se quede en las zonas altas desde las presas insulares, dejarla reservadita, dejarla que nos dure más tiempo y las zonas más bajas de la isla, regarlas con agua regenerada, dicho sea de paso, de excelente calidad.
Y yo no puedo hablar de futuro y de energía en la isla de Gran Canaria sin decir que tenemos un proyecto ilusionante, maravilloso para esta isla, que es el salto hidroeléctrico. No le voy a hablar del salto hidroeléctrico, sino 3 ideas. Pueden ustedes ver respecto a este tema también lo que tenemos en nuestro propio stand y lo que está en el stand de Red Eléctrica situado junto al del Cabildo, Consejo Insular de Aguas y Consejo de la Energía. Desde hace muchísimos años el Consejo Insular de Aguas, el Cabildo Insular de Gran Canaria, se planteó la necesidad de que existiera un salto hidroeléctrico. Por fin, en el año 2011, pudimos licitar la concesión administrativa para el otorgamiento de este salto hidroeléctrico, que inicialmente se concedió a Unelco Endesa y que posteriormente, con los cambios normativos provocados fundamentalmente por la Ley 17 de 2013, dio lugar a que este tipo de saltos tengan que ser explotados por el operador del sistema, por Red Eléctrica, situación en la que nos encontramos en la actualidad. Red Eléctrica, a la que recientemente, el pasado 31 de mayo, desde el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, hemos aprobado el reformado de su proyecto de construcción, que ya, como ustedes saben, y si no se los cuento, ha estado en información pública. Actualmente se está tramitando su impacto ambiental en el Gobierno de Canarias y también en el Gobierno de Canarias ante la Consejería de Industria. Por tanto, es un proyecto irrenunciable, un proyecto de almacenamiento de energía que hará posible que la isla de Gran Canaria integre energías renovables. Constituye un elemento esencial para avanzar hacia la sostenibilidad. Un proyecto que es beneficioso desde cualquier punto de vista. Nos dará mayor garantía de suministro con una central con una potencia de turbinación de 200 megavatios, lo que supone en torno al 36% de los picos de consumo eléctrico de la isla de Gran Canaria. Nos dará mayor seguridad en el sistema, porque producirá la posibilidad de que los excedentes de energía eólica, fundamentalmente, puedan ser utilizados. Y además integraremos las energías renovables, como les decía, y lo que no es menos importante, nos dará una mayor independencia energética. Disminuiremos los costes, sin duda, del sistema eléctrico canario. ¿Por qué? Porque la importación de combustibles fósiles más caros y contaminantes disminuirá. Pero además de este elemento económico, otro elemento de eficiencia en sí mismo, como es la reducción de emisiones de CO2. Y además con una cuestión muy novedosa, porque antes hablábamos de cambio climático, antes hablábamos de sequía en la isla de Gran Canaria, y es que este salto hidroeléctrico tiene asociado una planta desaladora que garantice que el salto hidroeléctrico tenga agua en todo momento, que no dejemos de operar energéticamente en la isla de Gran Canaria por no tener agua depositada en las presas. Y además nos servirá de paso para garantizar, para reforzar el riego agrícola en todas esas zonas dependientes de las presas de la isla de Gran Canaria, junto con el sistema que les hablaba anteriormente del agua regenerada. Pero bueno, también estamos haciendo algunas cositas, nosotros directamente, algunos planes en materias de energía. Y estamos muy contentos, estamos muy orgullosos con el plan de actuaciones en materia de aprovechamiento de energías renovables en las instalaciones del Consejo Insular de Aguas, que estamos desarrollando con un horizonte para los próximos 5 años. Este plan parte de cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que los recursos energéticos, tanto para extraer agua, para transportarla, distribuirla, para el saneamiento, para la depuración, para la regeneración, etcétera, son enormes. La desalación supone hoy en día en Gran Canaria el 51% del recurso hidráulico disponible, pero sin energía no hay agua. Esto es una perogrullada, pero es así, tenemos que ser conscientes de esto. Y la energía cada vez es más cara. Tenemos que ir a sistemas más eficientes. Tenemos que aprovechar que estamos en un lugar que, además de tener unos aprovechamientos turísticos fantásticos, tiene el sol, tiene el viento. Les hablaba antes de las posibilidades de la energía mareomotriz y ondiomotriz, y a todo eso tenemos que ir y a todo eso tenemos que aprovechar. Por eso, en el Consejo Insular de Aguas, siendo conscientes que el 15%, nada más y nada menos, de la producción de la energía eléctrica en la isla de Gran Canaria se emplea precisamente en el ciclo integral del agua, hemos intentado contribuir a la solución de este problema. Pues, ¿cómo lo queremos hacer? Pues lo queremos hacer con una inversión superior, en este escenario de 5 años, a los 18 millones de euros. Esto que es futuro ya es presente, porque recientemente hemos licitado las torres anemométricas de control que nos darán resultados necesarios para después instalar
los correspondientes molinos. También en breve licitaremos instalaciones fotovoltaicas asociadas a nuestras desaladoras y por 18 millones de euros, superior a los 18 millones de euros, ya se está usando. Es una inversión que nos dará, entendemos al final del periodo, un ahorro aproximado de 2,2 millones de euros. El Consejo Insular de Aguas gasta anualmente solo en sus instalaciones 8 millones de euros. Y esto es un tema que va además en aumento. Esto lo relaciono con el periodo de retorno. El periodo de retorno está cifrado en 8,75 años, pero como el mercado de la energía siga como va, creo que este periodo de retorno lo disminuiremos, porque cada vez la energía es más cara. Hemos estudiado de los 140 emplazamientos aproximadamente que tenemos, instalaciones que tenemos en el Consejo Insular de Aguas, 26 instalaciones aptas para operar en ellas con energía renovable, fundamentalmente con energía solar y con energía eólica. De estas, vamos a poner en esas 26 emplazamientos hasta 33 instalaciones de energías renovables, porque en algunas de ellas combinaremos eólica y solar. Esto nos generará una cuestión muy importante, y es que habrá un ahorro de más de 4.000 toneladas equivalentes de petróleo, que no tendrán que gastarse. Y una cuestión muy importante para el medio ambiente, muy importante en este entorno de cambio climático, muy importante en esta isla que se dedica, entre otras cosas, lo he repetido, al turismo. Evitaremos una emisión anual de más de 17.000 toneladas de CO2. Y bueno, yo solo les quiero quitar solo 3 minutos más, poniéndoles, si me lo permiten, un vídeo sobre el tema de Renovagua. Yo había aprendido que esto se hacía diciendo dentro vídeo, pero no es así. Está dentro de la siguiente. Como les decía, solo les quiero quitar 3 minutos más de atención. La siguiente pasa a ser... En el archipiélago de las Islas Canarias, situado en el Océano Atlántico, se encuentra la isla de Gran Canaria. Sol y viento son las principales fuentes naturales de las energías limpias y son recursos de los que dispone en abundancia esta isla. La captación, el transporte, la depuración y la reutilización de nuestras aguas ha requerido de una importante cantidad de recursos energéticos. Con el incremento de la demanda de agua, motivada en parte por el auge del turismo en la isla, se hizo necesario introducir tecnologías de desalación de agua. Gran Canaria ha sido pionera en el uso de las aguas regeneradas, aplicando tratamientos de alto coste energético para su reutilización en el sector agrícola y riego de parques y jardines. El 51% del recurso hidráulico disponible en la isla proviene de la desalación de agua de mar, siendo la principal opción de abastecimiento en áreas urbanas y turísticas, llegando a suponer el 86% del consumo de la población. Por ello, el binomio agua-energía es tan importante como complejo de gestionar, existiendo una dependencia energética sobre un elemento tan estratégico y vital como es el agua. El consumo energético del ciclo integral del agua es el 15% del total del consumo energético. El sistema de generación y transporte de energía de Gran Canaria es centralizado, con dependencia de combustibles fósiles. Una solución consistente en potenciar sistemas de aprovechamiento de energías renovables de generación distribuida a lo largo de todo el territorio insular, asociadas a la desalación, depuración y reutilización. A partir de esta estrategia nace Renovagua, que enmarca un plan de actuaciones de aprovechamiento de energías renovables del Cabildo de Gran Canaria en las instalaciones del Consejo Insular de Aguas. Renovagua ha realizado un estudio técnico y económico sobre las 143 instalaciones gestionadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, concluyendo que 26 son aptas para ser gestionadas con energías renovables. Estas instalaciones suponen el 86% del consumo energético total. El Plan Renovagua marca una estrategia para el aprovechamiento y desarrollo de las energías renovables en las instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria,
materializadas en un plan de actuación para reducir la dependencia sobre el consumo de energías fósiles, apostando por un modelo de generación distribuida mediante el aprovechamiento de energías verdes como la solar, la fotovoltaica y la hidráulica. Renovagua ha sido concebido de manera que permita el desarrollo de instalaciones de generación con renovables en enclaves existentes. Renovagua supone un ambicioso plan de inversiones en energías renovables de más de 18 millones de euros, logrando un ahorro anual de más de 2 millones de euros, reduciendo el consumo de energías fósiles en un 40%, lo que supone evitar el consumo de 4.669 toneladas de petróleo y evitar la emisión de 17.423 toneladas de CO2. Renovagua defiende el concepto integrador de Gran Canaria como ecoísmo, la apuesta por la protección del territorio y el paisaje, las energías limpias, la potenciación del mundo rural que mantiene viva la identidad de la isla, la sostenibilidad social, económica y medioambiental, la eficiencia y el ahorro en energía y agua, el turismo verde y la protección de la biodiversidad. Bueno, pues básicamente esto era lo que pretendía contarles sobre los retos de futuro del agua en Gran Canaria. Les ruego que me disculpen si he sido pesado en ocasiones y reiterativo, pero creo que tiene que llevar y llegar a todos un mensaje, que es que en Gran Canaria estamos trabajando con seriedad por el agua, que en Gran Canaria estamos preocupados por el agua, pero sobre todo estamos ocupados en el agua. De verdad, a todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, muchas gracias por tu votación, muchas gracias al Consejo y al Cabildo por vuestra participación.